Como le decía, la función esta función se llama función constante porque viene precisamente de que su función es un número constante. Un número constante es un número natural, real, y los números naturales reales vendrían a ser el uno, el 2, el 3, el 100.000, el -2, el -3, cualquiera, sea positivos o negativos, siempre y cuando estos pertenezcan a un número real. Los reales son todos los números, como dije, incluyendo los fraccionarios, un medio, que es lo mismo que 0,5, 0,7, todo menos los imaginarios, por si cabe duda de eso. ¿De acuerdo? Entonces, una función constante es una función que tiene un número real, que es una constante. En este caso vamos a poner 10. Esto de acá, gráficamente, vendría a estar establecido así. ¿Se recuerdan de que f de x es lo mismo que decir y, verdad? Entonces decimos y es igual a 10, básicamente nos está diciendo. Este es nuestro eje y. El de la línea vertical es el eje y de la línea horizontal es el eje x. Entonces, ubicamos en la línea vertical el eje y ponemos en la altura 10. Esta es la altura 10. Bueno, yo le digo altura. Número 10. Y como es simplemente 10, se tacha una línea a lo largo de todo la, la tabla. Tenemos aquí X, positivo, negativo. Que se esparce tanto a lo largo positivo y negativo, ¿no? Una línea hacia lo horizontal. También puede pasar lo mismo, pero en el caso contrario, cuando sea x igual a 10. Por si cabe la duda, también puede pasar lo mismo a este caso contrario, ¿no? De que sea así, hacia lo largo, así. También es posible. A este tipo de funciones se le denomina funciones constantes debido a que están representadas solamente por un número constante. Un número constante puede ser un número real, natural, fraccionario, real, ¿no? Los números reales, pues como acabo de decir, son números naturales, fraccionarios, enteros, etcétera. Todos menos los imaginarios, en otras palabras. Las funciones constantes vendrían a ser eso ahí. Es la más sencilla entre todas las funciones. La siguiente función vendría a ser es cuando ya estamos trabajando con la variable x, que se llama función lineal. Ok. Entonces una función lineal se caracteriza, pues, como dije, porque ya tiene una variable x. Y esta puede ser, por ejemplo, me voy a inventar un ejercicio, o una ecuación, mejor dicho, 3x más 1, para no ser tan complicado. 1. Se llama función lineal no solo porque tenga una x, sino porque esta x está elevado al exponente 1. Cuando la x no tiene ningún exponente, se le denomina que tiene 1 de exponente, ¿no? Entonces esto de acá, gráficamente vendría a ser tal que así. Cuando dijimos que aquí vale x y aquí es y. Cuando x valga 0, 3 por 0, 0 más 1 va a ser 1. Entonces, cuando x valga 0, aquí es el punto de origen. Ya.
Punto de origen es este punto de acá. Aquí es el cero. Entonces va a ser 1. F de X, recordándoles que F de X es como la Y. De hecho, es la misma Y. Entonces, cuando citamos en Y, dice que va a ser igual a 1, por lo tanto, nos citamos aquí en 1. Aquí 0, 1. Entonces, aquí sería el primer punto. El siguiente punto vendría a ser lo mismo, pero con el siguiente dato. ¿Qué sigue después del 0? 1. 3 por 1 más 1, 4. Vamos a poner por acá 4. Y así sucesivamente, ¿no? Con el 3 con el 2, con el 4, con el 5 y así. Va a ir subiendo cada vez más. Pero no solamente funcionan con los positivos, porque también funcionan con los negativos. Funciona con el menos 1. Ahí está, el menos 1. 3 por menos 1, menos 3, más 1, menos 2. Y los menos están situados al lado izquierdo, que sería este lado. Entonces aquí sería el 1, pero ya negativo. Está a la altura de menos 2. El menos 2 de las y, el menos 2 de las y sería este de este lado. Los negativos serían acá. Vamos a poner por acá menos 2. Por lo tanto, menos 1 menos 2 queda aquí. El punto de conexión entre menos 1 y menos 2 es acá. Y también puede ser sucesivamente el menos 2 menos 3 y así, ¿no? Y al final podemos determinar que la gráfica va a quedar algo así. Vamos a ver acá. Mm, Algo así. Sí. Cruzando todos los puntos y se extienden desde el menos infinito, que es esta área de acá, menos infinito, hasta el más infinito. Debido a que pertenece a los números reales y los números reales son infinitos. ¿De acuerdo? El dominio imagen de esto de acá, dan tanto el dominio función como el rango o dominio imagen también es lo mismo que rango, vendrían a ser reales. Son todos los reales. Otra forma de decir esto mismo vendría a ser entre corchetes desde menos infinito hasta más infinito. Esta es otra forma de expresar lo mismo que corchetes. Está un poco feo, pero disculpen. Esta es otra forma de expresar lo mismo, ¿no? Esto sería nuestro dominio función y esto es nuestro dominio imagen. Mm, ¿De acuerdo? ¿Por qué empezamos desde menos infinito hasta más infinito? Esto se debe que al momento de hacer nuestros dominios, función o dominio imagen, se comienza, en el caso de la dominio función, desde el lado izquierdo. Se empieza contando desde el izquierdo hacia la derecha. Entonces, como del lado izquierdo se encuentra primero el menos infinito, colocamos el menos infinito primero. Y hacia la derecha, que sería este lado, está el más infinito, que aquí está, ¿no? Y colocamos este punto y coma, que quiere decir hasta dónde llega este intervalo.
Ok. La segunda función que vendríamos a ver sería las funciones cuando la x tiene un exponente diferente a 1. En este caso vamos a decir cuando el x es, bueno, cuando el exponente es al cuadrado, o sea, 2. ¿De acuerdo? Denominadas las funciones cuadráticas. Las funciones cuadráticas, aquí vamos a poner una función cuadrática inventada nuevamente. Supongamos que 4x cuadrado menos 4, supongamos. Como verán, este es un x al cuadrado. Por lo tanto, pasa a ser una función cuadrática. Y las funciones cuadráticas se caracterizan por ser una parábola. Pueden ser parábolas abiertas hacia abajo o parábolas abiertas hacia arriba, lo que algunos denominan como convexas o o cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. También se les denomina así. Em, para determinar, aquí lo importante de las funciones cuadráticas es determinar su punto de su vértice, eso, su vértice. Más adelante lo conocerán como su punto mínimo y máximo relativo. De momento solamente será vértice. Hay fórmulas para hallar este vértice, ¿no? Eh, en su caso, la fórmula más sencilla vendría a ser por esta misma de acá, menos b sobre 2a. Ya, este sería el vértice. ¿Y cómo interpreto esta b y esta a? Y el 2 se queda ahí, ¿no? Vamos a partir de la función principal, que es esta nuestra función principal. ¿Se acuerdan de la función, cómo se llama? De la regla de factorización, el tema de cuadrado perfecto, pues va por ahí. El 4x cuadrado va a ser nuestro primer término. Ax cuadrado más bx simplemente vendría a ser aquí, que sería, como no hay ningún x, simplemente vamos a poner 0. Vamos a complementar ese espacio con 0. X, al que le falta 0x, menos el 4, ¿no? Esto sería lo mismo que decir esto de acá. Ax cuadrado menos bx más c. Esto es lo mismo que esto de acá. Entonces tenemos aquí al cuadrado, aquí está el x, pero como no existía, le añadimos uno que es 0. Tiene que ser 0 sí o sí, ojito. Porque si es diferente a 0, ya no nos va a servir. ¿Por qué? Si se pueden a sumar 4x al cuadrado más 0x, 0x es lo mismo que 0. Por lo tanto va a ser 0 menos 4. Entonces ser 4x cuadrado menos 4, que es lo mismo que esto de acá. Es por ese motivo que siempre va a ser 0 el valor que complementemos. ¿Qué pasa si hubiera sido otro número que no hubiera sido 4? Supongamos, caso hipotético, que aquí haya sido 4x y no fuera 4, ¿no? Entonces cambiaría la cosa. Ya no nos faltaría este de acá, porque ya lo tenemos. Sino nos faltaría, a ver, ya ves, el complemento, el c, que tenemos x cuadrado, ya la tenemos, ya tenemos x y faltaría el complemento.
Y por lo tanto, el complemento o la C, vamos a rellenarlo nuevamente con un cero. De esta manera quiero demostrar que si le llega a faltar tanto en la X o en la C, el complemento, le rellenan con un cero para que esté completa. De esa manera ya tienen los tres términos. Bien, volviendo como estaba antes, así. Entonces hacíamos el vértice, va a ser menos B, aquí está B. B es cero, bueno, ponemos menos cero, aquí está arribita. 2 por A, cuando están aquí uniditos es lo mismo que por A, y A es 4, aquí está arribita 4, entonces 4 menos cero dividido entre 2 por 4, 8. ¿Y cuánto es cero dividido entre 4? Es cero. Eso nos está diciendo que el resultado de todo esto es cero. Y como determinamos que el vértice significaba todo esto, el vértice significa todo esto, entonces está diciendo que nuestro vértice está encontrado en cero. Entonces vamos a hacer unas modificaciones por acá. No, esto de acá que tenemos. Vamos a decir que está en cero. Aquí es cero. Voy a alargar un poco más esto de acá. Listo. Ese sería nuestro punto vértice. Y aquí yo me estoy adelantando un poquito porque nos falta determinar todavía el tema, si es una función cuadrática donde es cóncava hacia arriba o hacia abajo, o si está abierta hacia arriba o hacia abajo. Por eso lo estoy poniendo a ambos lados, porque nos falta determinar si está hacia arriba o hacia abajo. Eso se puede determinar de una manera bastante curiosa. Y es mm, determinando por el símbolo de esta de acá. Si ustedes se fijan de la función, qué signo tiene, si es positivo o negativo, con eso podrán determinar hacia qué lado se abre. En este caso es positivo. Cuando es positivo indica hacia arriba, que se abre hacia arriba. Y cuando es negativo indica que se abre hacia abajo. Positivo entonces hacia arriba. Vamos a borrar esto de acá. Ahora le estaba dejando sin su pareja. Aquí tenemos el vértice aquí en cero, pero nos falta darle la coordenada, punto coordenada, que sería reemplazar este mismo valor cero en la función principal. Sabemos que está cero en X, pero no sabemos en qué está en Y. Por eso mismo vamos a reemplazarlo aquí mismo. Entonces, 4 0 al cuadrado menos 4. Aquí directamente sería cero. Cero al cuadrado es cero por 4. Cero menos 4 sería menos 4. Entonces, nuestra función... Vamos a ver hasta acá. Y como les dije anteriormente, en vez de escribir función, en este caso voy a escribir directamente y, porque la función de x es lo mismo que decir y. Y esto donde viene, pues previamente se sabe de que y es la variable dependiente de x.
Y depende de X. Su valor que tome lleva a depender siempre de X. Por eso se le pone la función con respecto a X, que es lo mismo que decir Y. Es por eso. Entonces todo aquí nos dicen que es en 4. Aquí voy a anotar nuevamente el 0, pero esta vez con su parejita, que sería el 4. Con esto ya haría un par ordenado. Y aquí vamos a decir que es menos 4 en Y. Pero ¿cómo sabes que es el Y? El primer valor que tenemos es 0 y este siempre va a ser X. Y el segundo valor, como tal, nos dice aquí que es Y, va a ser Y. Un par ordenado, este es un par ordenado. Un par ordenado siempre va a estar conformado por una X y por una Y. Entonces vamos nuevamente a modificar esto de acá para ponerlo aquí. Ubicamos en 0, aquí está el punto de origen 0x, x, x no vamos a 0, y y en menos 4, y aquí está y en menos 4, por lo tanto sería así. Y luego para sacar su tema de sus dominios respectivos, tanto el dominio de función, que es para eso lo que hemos hecho esto, no solamente para sacar la gráfica, decimos, el dominio función se refiere en base a las X, ¿no? Analiza todas las X, todos los números que estén en el lado horizontal, al horizontal. Solamente eso analiza. Entonces esto se va expandiendo así a lo largo, aunque vaya creciendo poquito a poquito, va a irse expandiendo a lo largo, así. Entonces vamos a decir que son todos los reales. Y el dominio imagen se va a analizar desde abajo hacia arriba, como dijimos anteriormente. Pero en este caso, desde abajo no es menos infinito, porque no viene la función desde el menos infinito, sino dice que desde menos 4 el punto vértice. El vértice es el que define el dominio imagen. En este caso, como está abierto hacia arriba, es hacia arriba. Entonces, decimos desde menos 4, en este caso corchete cerrado, hasta, ¿hasta dónde se abre? Hasta el infinito, pero infinito positivo. Arriba y hacia la derecha están los infinitos positivos. Perdón, sí, sí, está bien. Arriba y hacia la derecha están los infinitos positivos. Aquí y aquí, infinitos positivos. Y abajo y hacia la izquierda son los infinitos negativos. Eh, los infinitos negativos. Ahora sí. Entonces aquí vamos a poner infinito positivo, debido a que se abre hacia arriba, hacia lo infinito. De manera sencilla decimos que el dominio función estudia los números que están repartidos a lo ancho de todo y el dominio imagen estudia todos los números que están repartidos a lo largo de todo. ¿De acuerdo? Eh, no, antes de eso.
Ok. No, esto no empezaron acá. Ahora sí, vamos a ver. Se deben de recordar siempre esta formulita de acá. Esta formulita la hace muy importante, la del vértice. Negativo B sobre 2 sobre A. Y esto de aquí también se lo pueden aprender o se lo pueden ya quedar memorizado. El AX al cuadrado más BX más C. Ya. Y por último estarían las funciones cúbicas, que se caracterizan por tener el índice al cubo de la X. Las, las funciones cúbicas, a diferencia de las funciones cuadráticas, no son una parábola limitada. Las funciones cúbicas son más o menos algo así. A ver, bueno, mis ideas sería algo así. Las funciones son algo así. Las funciones cúbicas, para darle un modelo ideal, vendrían a ser algo así. Las funciones cúbicas fácilmente se van a dar cuenta, como dije, por el tema del índice de la X, que va a ser el cubo. Y directamente no hay necesidad de hacer el punto vértice que tengan estos de acá, porque como verán, tienen tanto hacia abajo como hacia arriba. Aquí directamente, cuando nos pregunten sobre el tema de los dominios que tenga esto de aquí, tomando este mismo ejemplo, que es uno muy sencillo, sería el dominio de la función todos los reales. Aunque cambie esta expresión y se vuelva más complicado, como 2x más 1 y más 100, no sé. Va a ser siempre todos los reales. Y luego está el dominio imagen, que también vendrían a ser todos los reales. Pueden ser todo lo que quiera, pero hay una excepción, que vendrían a ser las que rigen sobre todo en los dominios de funciones. Son las excepciones de cuando la X se encuentra en el denominador, cuando la X se encuentra en una raíz, eh, en una raíz, y cuando X se encuentra dentro de un logaritmo y dentro de un logaritmo natural, un neperiano. Estas son las excepciones que tiene la X debido a su posición. Cuando ustedes vean que están en una de estas de acá, inmediatamente deben saber que esta es una restricción. Esto quiere decir que cuando vean
Suponiendo este mismo ejemplo de 1/x, digamos que esta es la función de x igual a 1/x, agarran la x, todo lo que esté en el denominador exactamente. Si aquí había x menos 1, pues agarran x menos 1. Si había x más 1 más 5x, todo eso, lo anotan todo. Y todo esto dicen que tiene que ser diferente de 0. ¿Por qué tiene que ser diferente de 0? Debido a que si, ¿qué pasa si colocamos 1/0? Pues en nuestras calculadoras mismas sabrán que 1/0 pues, es un error. No es posible calcularlo. Por eso mismo decimos que tiene que ser diferente de 0. Una vez planteado esto de acá, pues hacemos un despeje de la variable x. Despejamos simplemente la ecuación. El 1 pasa al otro lado cambiando de signo. Y tenemos que x puede tomar cualquier valor menos el valor 1 positivo. Esto nos indica que, suponiendo de que sea algo así, por ejemplo, 1/x al cubo, vamos a hacer en este caso, ahora vamos a cambiar borrador, aquí está, al cubo. Aquí ya no sería 1, sino sería 0, por el 0 que se mantiene ahí. Y la raíz cúbica de 0 vendría a ser 0 mismo. La ventaja de la raíz cúbica es que no importa si es positivo o negativo, siempre va a tener resultado. ¿Qué pasaba si era x al cubo menos 3? Pues lo mismo que anteriormente, solamente que tuviéramos que haber sacado la raíz cúbica de 3 positivo. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido un más 3 aquí originalmente? Hubiera pasado al otro lado, pero como un negativo. Y esto sacamos las raíces, ¿no? Para hacerle una x normal, las raíces de aquí al cubo, que es lo que se hace por... Y como se puede sacar la raíz cúbica de un número negativo, se le coloca aquí lo que vendría a ser raíz cúbica de menos 3 vendría a ser menos 1,44. Mm, algo como extra, entre comillas, es que no pueden hacer esto mismo con el tema de las x cuadradas. Supongamos que tenemos la función, volviendo a la función cuadrática, 1/x al cuadrado, ¿vale? Suponiendo que tenemos esta misma, volvemos a hacer lo mismo de siempre, x al cuadrado, vamos a ponerle x al cuadrado más, no, sí, más 1. X al cuadrado más 1, para que se entienda el ejemplo. Ajá. Tiene que ser diferente de 0. Volvemos ahí. Entonces nosotros decimos x al cuadrado
Volvemos a despejar la x menos 1. Y como vamos a hacer una raíz cuadrada, ya no va a ser cúbica, cuadrada por el exponente cuadrado. Aquí ya no se puede avanzar más, porque no se puede sacar una raíz cuadrada de un número negativo. No se puede. Por lo tanto, esto es un error, ¿no? Y como es un error, lo que aquí vendríamos a hallar una restricción, en teoría, si saliera un número sería una restricción, significa que no hay restricción, pese a que esté planteado de esa manera, no tiene restricción realmente.